el aire de aquella mañana se sentía diferente. No era por el rocío más denso sobre las hojas de la bugambilla que trepaba por la valla de su chalet, ni por el piar de los gorriones, que sonaba más bullicioso de lo habitual. El aire se sentía diferente dentro de la casa. En el comedor, que debería estar impregnado del cálido aroma de un revuelto con jamón y de la compañía mutua. Para Iria, ese aire era tenue, frío, difícil de inhalar a pleno pulmón. Se movía por la cocina con gestos que conocía de memoria. Sus manos ágiles removían los huevos en la sartén, añadían el jamón y un poco de sal. Sin embargo, su mente vagaba muy lejos. En la mesa del comedor, Alejo, su marido, permanecía sentado en silencio. Tenía la vista clavada en la pantalla del móvil que sostenía en la mano. Su pulgar se deslizaba rápidamente, consultando algo que parecía mucho más interesante que la presencia de Iria. Ya no había un cálido buenos días, ni un breve abrazo por la espalda mientras ella cocinaba, ni charlas triviales sobre los planes del día. Solo existía un silencio incómodo, roto únicamente por el sonido de la espátula contra la sartén y, de vez en cuando, el tecleo de los dedos de Alejo sobre la pantalla de su móvil. Su matrimonio de 7 años se sentía ahora como una vasta habitación vacía. Eran solo dos extraños que por casualidad compartían el mismo techo. Iria colocó un plato con el revuelto humeante frente a Alejo. El vapor todavía ascendía, esparciendo el apetitoso aroma del jamón serrano. «Desayuna», cariño dijo en voz baja. Su voz era casi un susurro, como si temiera interrumpir la concentración de su marido. Alejo emitió un murmullo sin apartar la vista del teléfono. Solo eso. Un murmullo. Iria sintió como si le estrujaran lentamente el corazón. Recordaba cómo, al principio de su matrimonio, Alejo habría soltado al instante cualquier cosa que tuviera en las manos, habría cogido el plato con entusiasmo y la habría colmado de elogios. «Este revuelto tuyo es adictivo, Iria. Ninguno se le compara». Ahora, esos cumplidos parecían un cuento de hadas de un pasado lejano. Iria se sentó en su silla, removiendo sin apetito su propio revuelto. Observaba a Alejo por el rabillo del ojo. La mandíbula de su marido estaba tensa, el ceño fruncido. ¿Qué estaría mirando en ese teléfono? ¿Qué podía capturar toda su atención hasta el punto de hacer invisible el mundo a su alrededor? Esa pregunta rondaba la mente de Iria cada día. Cada noche, Alejo se volvía más distante, más hermético. A menudo llegaba tarde a casa con la clásica excusa de las horas extra. Su móvil estaba ahora siempre en su mano o boca abajo sobre la mesa. Y una contraseña, que antes no existía, protegía ahora su contenido. Iria había intentado preguntar, había intentado iniciar una conversación, pero siempre terminaba con respuestas cortas, o con la acusación de que era demasiado desconfiada, y no se fiaba de su propio marido. Al final, Iria optó por callar, tragándose sola todas sus sospechas y su dolor, esperando que aquello fuera solo una mala racha que pronto pasaría. De repente, el silencio se rompió por el estridente timbre del móvil de Alejo. No era el tono de llamada habitual, sino uno especial y ensordecedor. Alejo dio un respingo, como si acabara de ser arrancado de un trance. Miró apresuradamente la pantalla y su expresión cambió al instante. Un pánico genuino se reflejó en sus ojos. Se levantó rápidamente, alejándose de la mesa del comedor hacia el salón, como si el contenido de esa conversación fuera un secreto de estado que nadie, especialmente su esposa, pudiera oír. Iria solo pudo quedarse paralizada en su silla, observando la espalda de su marido. Apenas logró captar fragmentos de palabras, pronunciadas en un tono apresurado y contenido. «Sí, mamá, ¿qué pasa? ¿Ahora?» «No te preocupes, voy para allá ahora mismo». «Sí, espérame». El corazón de Iria empezó a latir con fuerza. Mamá. Su suegra. ¿Qué le pasaba? Aunque la relación con su marido se había enfriado, quería mucho a su suegra. Aquella mujer de mediana edad era muy buena con ella. Siempre la defendía y la trataba como a su propia hija. Una preocupación sincera la invadió de inmediato, desterrando por un momento el dolor de ser ignorada. Alejo regresó al comedor a toda prisa. Su rostro estaba pálido como la cera. Su mirada denotaba un pánico desbordante. Esta vez, miró directamente a Iria. «Iria, es una emergencia», dijo, sin aliento. «Mamá, Iria, mamá ha tenido una recaída. Le ha vuelto a dar la crisis respiratoria. Dice que es grave. Hay que llevarla al hospital ya». Iria se puso de pie de un salto. «Dios mío, Alejo, ¿cómo ha podido ser? ¿Y ahora qué?» Su preocupación era sincera. Ya estaba lista para coger las llaves de su propio coche e ir con él. «Tengo que ir ahora mismo. Recoger a mamá y llevarla directamente al Hospital de la Esperanza», dijo Alejo, con voz convincente. Se metió la mano en el bolsillo y empezó a palparse con pánico. «Mierda, mi coche sigue en el taller desde ayer.
Las pastillas de freno estaban gastadas. ¿No te acuerdas? Iria frunció el ceño. Por lo que recordaba, el coche de Alejo estaba perfectamente bien ayer cuando lo usó para ir a la oficina, pero el pánico en el rostro de su marido era tan real, tan convincente, que apartó rápidamente esa pequeña duda. Quizás se le había olvidado. En una situación como esta, no era momento de discutir sobre trivialidades. La vida de su suegra era mucho más importante. Déjame tu coche, ¿vale, Iria? Es una urgencia. Te prometo que tendré mucho cuidado, suplicó Alejo. Su mirada era lastimera, llena de ruego. Por un instante, Iria dudó. Algo no le cuadraba en el fondo de su corazón. Un pequeño susurro en su mente le decía que tuviera cuidado. Ese coche era completamente suyo. Lo había comprado con el dinero que había ganado con su esfuerzo como diseñadora gráfica freelance. Mucho antes de casarse con Alejo, ese coche era su símbolo de independencia, su espacio personal. Lo cuidaba con esmero. Pero entonces volvió a ver el rostro aterrorizado de Alejo e imaginó a su suegra luchando por respirar. Su sentido de la humanidad, su afecto como nuera, venció al susurro de la duda. Sería muy egoísta por su parte negarse en una emergencia así. Claro, Alejo, cógelo, respondió Iria finalmente, con voz firme. Las llaves están en el cajón de siempre. El rostro de Alejo mostró un alivio inmenso. Gracias, Iria. Muchas gracias. Eres la esposa más comprensiva del mundo, dijo rápidamente. Corrió hacia el cajón y cogió las llaves del coche de Iria. Ni siquiera tocó su desayuno. Antes de marcharse, Alejo se acercó a Iria y le dio un beso rápido en la frente. Un beso que se sintió frío y apresurado. No había calidez en él. Me voy ya. Te mantendré informada. Reza por mamá, ¿vale? Por supuesto, Alejo. Ten cuidado en la carretera. Avísame en cuanto sepas algo, dijo Iria. Alejo asintió y salió corriendo de la casa. Unos segundos después, se oyó el motor del coche de Iria arrancando, seguido del sonido de un coche que se alejaba a gran velocidad. Ahora Iria estaba de nuevo sola en el silencioso comedor. El revuelto en su plato y en el de Alejo se había enfriado. El pánico que se había contagiado momentáneamente se fue disipando lentamente, reemplazado por una extraña sensación que no sabía explicar. Recogió la mesa y fregó los platos con movimientos mecánicos. Su mente no dejaba de dar vueltas. Intentó convencerse de que todo estaba bien, de que sus sospechas eran solo paranoia. Puede que su marido se estuviera distanciando, pero no podía mentir sobre algo tan importante. Se trataba de la vida de su propia madre. Ningún hijo sería tan cruel como para usar a su madre como excusa para una mentira. Se sentó en el sofá, intentando calmar los latidos de su corazón. Cogió su móvil, con la intención de enviarle un mensaje a Alejo para preguntarle si ya había llegado a casa de su madre. Pero se contuvo. Quizás Alejo estaba concentrado en la conducción. No quería molestarlo. Solo podía esperar y rezar. Rezó por la salud de su suegra y, en secreto, también rezó para que todas las dudas y sospechas de su corazón estuvieran equivocadas. Rezó para que aquella mañana llena de pánico fuera realmente solo sobre un hijo devoto cuidando de su madre, y no una mañana tejida de mentiras. Sin embargo, el susurro en su corazón que antes había ignorado comenzó a sonar de nuevo, más fuerte y más claro, plantando una semilla de sospecha lista para germinar en cualquier momento. Había pasado una hora desde la apresurada partida de Alejo. Para Iria, el tiempo parecía moverse a cámara lenta. Cada segundo se sentía como un minuto, cada minuto como una hora. La casa, que normalmente era su refugio, ahora se sentía como una prisión asfixiante. El silencio a su alrededor solo amplificaba las voces en su cabeza. Intentó mantenerse ocupada. Barrió el suelo, que ya estaba limpio. Limpió la mesa, que no tenía polvo. Recolocó los cojines del sofá una y otra vez. Pero todo era inútil. Su mente no podía apartarse de la imagen de su suegra enferma y del rostro aterrorizado de Alejo. Miraba constantemente su móvil, que yacía sobre la mesa de centro, esperando una notificación, un mensaje o una llamada de Alejo, pero la pantalla permanecía oscura y silenciosa. Ni una sola noticia. ¿No había prometido a Alejo que la informaría lo antes posible? A estas alturas ya debería haber llegado a casa de su madre. El trayecto desde su casa hasta la de su suegra duraba como mucho 30 minutos con tráfico fluido. Ya había pasado una hora. La ansiedad comenzó a subirle desde el estómago, ahogándola. Diversos escenarios terribles empezaron a desfilar por su mente. ¿Y si había pasado algo en la carretera? ¿Y si el estado de su suegra había empeorado? Iria no podía soportar más quedarse sentada esperando. Tenía que hacer algo. Tenía que saber qué estaba pasando. Con manos ligeramente temblorosas, cogió el móvil. Abrió su lista de contactos y buscó el nombre de suegra.
Su dedo se detuvo un instante sobre el botón de llamada. ¿Debería llamar? No quería molestar si estaban en pleno pánico de camino al hospital, pero su preocupación era mucho mayor. Pulsó el botón de llamar. Sonó el tono de llamada. Una vez, dos, tres. Iria contuvo la respiración. Su suegra siempre contestaba rápido. 4 veces. 5. La llamada seguía sonando sin respuesta, hasta que finalmente una fría voz de operadora le informó de que el número marcado no estaba disponible. El corazón de Iria se aceleró aún más. No disponible. ¿Por qué? ¿Se le había apagado el móvil o lo había apagado a propósito? Intentó calmarse. Quizás el móvil de su suegra se había quedado sin batería. Quizás la estaban atendiendo los sanitarios y no podía contestar. Sí, tenía que ser eso. Había muchas explicaciones lógicas. Volvió a intentarlo. El mismo resultado. La llamada se desviaba al buzón de voz. Ahora, la semilla de la sospecha que había ignorado esa mañana empezó a germinar. Algo iba muy, muy mal. La sensación era tan fuerte, tan penetrante, que ya no podía ignorarla. Si realmente estuvieran en una emergencia de camino al hospital, al menos Alejo debería haber cogido el teléfono de su madre o, como mínimo, haberle enviado un mensaje corto para ponerla al día. Pero no había noticias de ningún tipo, y el número de su suegra estaba inactivo. La mente de Iria se aceleró, buscando una salida a ese laberinto de confusión. Entonces un nombre le vino a la mente: Aroa, la hermana pequeña de Alejo. Se llevaban bastante bien. Aroa era una chica amable y alegre, y sabía que estaba muy unida a su madre. Si algo le hubiera pasado a su madre, Aroa habría sido la primera en saberlo después de Alejo. Sin pensárselo 2 veces, Iria buscó el contacto de Aroa y la llamó. Esta vez, la llamada fue contestada al segundo tono. Diga: hola Iria. Qué raro que llames tan temprano. ¿Pasa algo? La alegre voz de Aroa sonó al otro lado. Iria hizo un gran esfuerzo por mantener su voz normal y tranquila, ocultando la tormenta que comenzaba a desatarse en su pecho. Hola Aroa, perdona que te moleste tan pronto. Quería preguntarte, ¿cómo está tu madre? Hubo una breve pausa. Iria pudo percibir una ligera confusión en la voz de Aroa. ¿Mi madre? Pues está perfectamente, Iria. Sanísima, gracias a Dios. Ahora mismo está en el patio, regando su nueva colección de orquídeas. ¿Por qué lo preguntas? Aquella pregunta, pronunciada con un tono inocente y despreocupado, fue como un martillazo en la cabeza de Iria. Su mundo pareció detenerse. La voz de Aroa en el teléfono se volvió un zumbido distante. Luego volvió a enfocarse con una claridad dolorosa. Mamá está perfectamente. Regando orquídeas. Las piernas de Iria flaquearon. Se dejó caer en el borde del sofá, la mano que sostenía el móvil temblando violentamente. Así que, el pánico de Alejo esa mañana, la historia de su madre con una crisis respiratoria que necesitaba ser llevada al hospital. Todo era mentira. ¿Iria? ¿Iria? ¿Sigues ahí? La voz de Aroa la sacó de su estupor. Iria reaccionó. Tenía que controlarse. No podía hacer que Aroa sospechara. Con las pocas fuerzas que le quedaban, forzó una pequeña risa que sonó ronca. Ah, qué bien, Aroa. Me alegro mucho, de verdad. Es que, Alejo me dijo que no se encontraba muy bien. Quizás lo entendí mal. Ya sabes, la edad, que no perdona, dijo, intentando convertir la mentira de su marido en un pequeño malentendido. Anda ya, Iria. Sería Alejo el que estaba soñando. Mamá está estupendamente, si hasta está canturreando, respondió Aroa, riendo. Cada risa de Aroa era como un corte de cuchillo en el corazón de Iria. Bueno, pues me quedo más tranquila, Aroa. Dale un beso a tu madre de mi parte. A ver si me paso a veros un día de estos. Claro que sí, de tu parte se lo doy. Pásate cuando quieras, mujer. A mamá le encantará. Sí, Aroa. Gracias por la información. Adiós. Adiós, Iria. Iria colgó. El móvil se le resbaló de la mano lánguida y cayó sobre la gruesa alfombra sin hacer ruido. Miró fijamente la pared que tenía enfrente. La pared blanca parecía agrietarse y derrumbarse, al igual que su mundo en ese momento. Mintió. Alejo le había mentido. Y no sobre algo trivial. Había mentido sobre la salud de su propia madre. Se había atrevido a usar a su madre, la mujer que le dio la vida, como escudo para su engaño. El pánico en su rostro, su voz entrecortada, su mirada suplicante. Todo era parte de una gran farsa que había diseñado a la perfección. Y ella, estúpidamente, se había creído cada palabra y cada gesto. Un dolor agudo y punzante recorrió todo su cuerpo. Esto dolía más que ser ignorada, más que una pelea a gritos. Era una traición al nivel más profundo y vil. Su preocupación por su suegra se transformó ahora en una llamarada de ira que consumió los últimos vestigios de confianza que le quedaban hacia Alejo. Una gran pregunta flotaba ahora en el aire, girando en su cabeza como un buitre.
Si Alejo no había ido a casa de su madre, ¿a dónde había ido? ¿Para qué asunto necesitaba inventar una mentira tan horrible? ¿Y por qué necesitaba pedirle prestado su coche? En ese instante, las piezas del rompecabezas que habían estado esparcidas por la mente de Iria comenzaron a encajar por sí solas. Las noches que había pasado sola mientras Alejo decía tener horas extra, las misteriosas llamadas telefónicas que siempre contestaba fuera de casa, el aroma de un perfume de mujer desconocido que una vez olió vagamente en su camisa y que él justificó como el perfume de una compañera de trabajo, las sutiles negativas de Alejo cuando ella intentaba buscar intimidad. Todos los pequeños detalles que Iria se había obligado a ignorar resurgieron ahora, formando una imagen aterradora e irrefutable. Alejo no solo se estaba distanciando, no solo estaba haciendo frío. Alejo estaba ocultando algo, o, más exactamente, a alguien. El dolor comenzó a transformarse lentamente. Las lágrimas que estaban a punto de brotar se secaron, reemplazadas por un frío que le calaba hasta los huesos. La tristeza se metamorfoseó en una ira gélida y concentrada. No se quedaría ahí sentada llorando como una pobre víctima. No permitiría que Alejo siguiera pisoteando su dignidad. Tenía que saber la verdad. Toda la verdad. Por amarga que fuera, tenía que saber a dónde había ido su marido usando su coche, con su propia madre como coartada. Sus ojos, antes vacíos, se afilaron y se fijaron en el móvil que yacía en la alfombra. Una idea loca, audaz y peligrosa comenzó a formarse en su mente. Una idea que lo cambiaría todo. La ira es fuego. Puede consumir la tristeza, evaporar las lágrimas y convertir un corazón destrozado en acero. Para Iria, la ira llegó lentamente, reptando desde el fondo de su estómago revuelto, subiendo hasta su pecho oprimido, y finalmente, llenando toda su cabeza, despejando su mente, hasta entonces nublada por el dolor. No iba a derrumbarse, hoy no. Se levantó del sofá. Sus movimientos eran rígidos, robóticos. Caminó de un lado a otro del salón. Su cerebro, antes congelado, ahora trabajaba a toda velocidad. Alejo mintió. Eso era un hecho. No estaba con su madre. Eso también era un hecho. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Cómo podía encontrarlo? ¿Cómo podía ver esa mentira con sus propios ojos? Entonces, un vago recuerdo emergió en su mente. Una conversación de hacía más de un año, cuando acababa de comprar el coche. Recordó estar sentada en el concesionario, frente a un amable vendedor. Al hablar de las características del coche, el vendedor le ofreció un paquete de seguridad adicional. Este paquete incluye un localizador GPS Premium, señora, dijo el vendedor con entusiasmo. La posición del coche se puede rastrear en tiempo real a través de una aplicación en el móvil, muy útil para la seguridad, por si ocurriera algo. En aquel momento, a Iria le pareció un poco exagerado. No era una persona importante que necesitara ser rastreada. Pero su padre, que la acompañaba, insistió. «Cógelo, hija, por si acaso». «El mundo de hoy no es seguro», dijo su padre sabiamente. Iria aceptó. Tras la instalación, un técnico la ayudó a descargar la aplicación en su móvil y a crear una contraseña. Una aplicación que luego olvidó por completo, oculta entre las docenas de otras aplicaciones en su pantalla. Ahora, ese recuerdo volvía con una claridad asombrosa. Localizador GPS. El corazón de Iria se aceleró. Ahí estaba la solución. Esos eran los ojos que podía usar para ver a dónde había ido Alejo. Con manos que aún temblaban por el shock residual, recogió el móvil de la alfombra. Deslizó el dedo por la pantalla rápidamente, sus ojos escaneando los pequeños iconos. Y allí la encontró. Un icono en forma de coche pequeño con el nombre de la aplicación. Securiauto GPS. Tocó el icono. La aplicación se abrió, pidiendo una contraseña. Por un momento, su mente se quedó en blanco. ¿Cuál era la contraseña? Hacía tanto tiempo que no la abría. Probó su fecha de nacimiento. Fallo. Probó la fecha de su aniversario de boda. Fallo también. El pánico le cortó la respiración. No podía fallar ahora. Lo intentó una vez más. Una combinación del nombre de su madre y su número favorito. Éxito. La aplicación se abrió. La pantalla de su móvil mostraba un mapa familiar de la ciudad. Hubo una pausa de unos segundos mientras la aplicación sincronizaba los datos y buscaba la señal del satélite. Unos segundos que se sintieron como una tortura. Iria contuvo la respiración. Entonces, un pequeño punto azul parpadeante apareció en el mapa. Ese punto era su coche. Ese punto era el rastro de la mentira de Alejo. Sus ojos se clavaron en el punto azul. Se le encogió el corazón. El punto estaba lejos, muy lejos de la ubicación de la casa de su suegra. Ni siquiera estaba en la misma ruta. La casa de su suegra estaba al sur de la ciudad,
mientras que el punto azul se movía firmemente por la ronda de circunvalación del lado este, hacia una zona que rara vez visitaban. Era una prueba digital, fría e irrefutable. Cada parpadeo del punto azul parecía burlarse de su estupidez. Iria amplió el mapa, siguiendo la dirección del movimiento de su coche. La aplicación era incluso lo suficientemente avanzada como para mostrar un posible destino que podría haber sido configurado en el sistema de navegación del vehículo. Una dirección apareció en la parte superior de la pantalla. Residencial Jardines de la Calma, Calle del Cedro, 12. Jardines de la Calma. El nombre le sonaba extrañamente familiar. Iria frunció el ceño, intentando escarbar en sus recuerdos. ¿Dónde había oído ese nombre antes? Creía que había sido hace solo unos meses. Cerró los ojos, forzando a su cerebro a trabajar. Entonces, surgió una imagen. Un café con poca luz, las risas de sus amigas, el aroma a café. Una pequeña reunión con sus compañeras de la universidad. Allí, en una esquina de la mesa, su amiga Vera le había susurrado. Su voz era baja, llena de preocupación. Iria, no es que quiera meterme donde no me llaman ni ser una chismosa, pero tienes que tener cuidado con Alejo. En ese momento, Iria se había reído. ¿Cuidado? ¿Por qué? ¿Qué cosas dices? El rostro de Vera se puso serio. Me lo ha contado mi prima, que trabaja en la misma oficina que Alejo. Dice que tu marido está muy cercano a una chica nueva de su departamento. Se llama Zaira, y dice que es guapísima. Mucho más joven y muy agresiva a la hora de acercarse a él. Los ven comiendo juntos a menudo, saliendo del trabajo juntos. Incluso he oído que esta Zaira se acaba de comprar una casa en una urbanización nueva a las afueras. ¿Cómo se llamaba? Jardines de la Calma, creo. Al escuchar a Vera en aquel momento, Iria se sintió ofendida. Sintió que su amiga había cruzado una línea. Defendió a Alejo a capa y espada. Son solo compañeros de trabajo, Vera, es normal que tengan relación. No seas tan mal pensada, dijo con un tono cortante. La conversación terminó de forma incómoda e Iria se esforzó por olvidarla, considerándola un simple cotilleo. Ahora el susurro de Vera resonaba en sus oídos. Ya no como un chisme, sino como una advertencia que había ignorado. Zaira. Jardines de la Calma. La mentira de Alejo de esa mañana. Todas las piezas encajaban ahora con una precisión aterradora, formando la imagen completa de una traición. La curiosidad y la ira la empujaron más lejos. No podía parar ahora. Abrió su aplicación de redes sociales. Con los dedos fríos, tecleó el nombre Zaira y el nombre de la empresa donde trabajaba Alejo en el buscador. Aparecieron varios perfiles, y uno de ellos captó su atención de inmediato. La foto de perfil era de una mujer joven con una sonrisa amplia y segura. Tenía el pelo largo y suelto, y sus ojos miraban directamente a la cámara. Guapa. Iria tenía que admitirlo. Abrió el perfil. Era público. Como si quisiera exhibir su vida al mundo deliberadamente. Iria se desplazó hacia abajo. Su corazón se sentía desgarrado con cada foto que veía. Había fotos de eventos de la empresa en las que Zaira siempre encontraba la manera de estar de pie o sentada al lado de Alejo. Sus manos a veces se rozaban. Sus sonrisas parecían demasiado íntimas. Había una foto de Zaira frente a una casa nueva con la leyenda: un pequeño hogar para un nuevo comienzo. Jardines de la Calma. La casa era exactamente como las de los folletos de la promotora. Iria siguió desplazándose, pasando por las fotos de las vacaciones de Zaira, fotos con sus amigos. Y entonces, se detuvo. Sus ojos se quedaron fijos en una foto subida hacía aproximadamente una semana. La foto era de Zaira, de pie junto a una ventana, con un vestido holgado. Una de sus manos descansaba sobre su vientre abultado. Muy abultado. El vientre de una mujer en su último mes de embarazo. Debajo de la foto, una breve leyenda. «Qué ganas de conocerte, mi pequeño ángel. El médico dice que la FPP es esta semana. Deseadme suerte, amigos. FPP, fecha prevista de parto. Esta semana». El móvil se le cayó de las manos por segunda vez esa mañana, golpeando el suelo con un sonido desolador. Iria se tapó la boca con ambas manos, intentando reprimir un grito que pugnaba por salir de su garganta. Le faltaba el aire, como si una mano invisible la estuviera estrangulando. Todo encajaba ahora, de forma terriblemente clara. El pánico de Alejo no era una simple actuación, era pánico real. Pero no era por su madre, estaba en pánico porque su amante estaba a punto de dar a luz a su hijo. El hijo fruto de su traición. Necesitaba un coche, necesitaba una excusa, y se había atrevido a usar la mentira más cruel para conseguirlo. Estaba usando el coche de Iria, el coche comprado con el sudor de Iria, para llevar a su amante a dar a luz. Cada detalle era tan cruel, tan doloroso.
El rastro de la mentira no solo la había llevado a una dirección, sino a una realidad que destrozaba toda su vida. Iria se derrumbó en el suelo, con la espalda apoyada contra el sofá. Su mirada estaba perdida, fija en la pantalla del móvil que seguía encendida, mostrando la foto de Zaira con su vientre de embarazada. La imagen parecía burlarse de ella, reírse de su ingenuidad. Cada respiración era como inhalar fragmentos de cristal. El mundo a su alrededor giraba, se oscurecía, y luego volvía a enfocarse con una claridad brutal. Se sentía ajena a su propio cuerpo, como si estuviera viendo una escena trágica en una película en la que ella era la protagonista. El shock y el dolor la paralizaron durante varios minutos. Su cerebro se negaba a procesar la información que acababa de recibir. Embarazada. Alejo va a tener un hijo con otra mujer. Las palabras se repetían en su cabeza como un disco rayado. Esto no podía ser real. Tenía que ser una pesadilla. En cualquier momento se despertaría y encontraría a Alejo durmiendo a su lado, y esta mañana horrible nunca habría ocurrido. Pero el frío del suelo que se filtraba a través de su piel era real. La opresión en su pecho era real. La foto en la pantalla de su móvil era real. Lentamente, entre las ruinas de su corazón, un atisbo de negación comenzó a abrirse paso. Un susurro desesperado que le decía que todo podría ser una increíble coincidencia. Tal vez Zaira era un nombre común. Tal vez Alejo simplemente pasaba por esa urbanización por otro motivo. Tal vez el embarazo de esa mujer no tenía nada que ver con su marido. Esos pensamientos eran tan débiles, tan infundados, pero Iria se aferró a ellos con la fuerza de un náufrago a un trozo de madera podrida. Necesitaba certeza. No podía depender únicamente de pruebas digitales. Necesitaba ojos humanos. Necesitaba que alguien allí le dijera que estaba equivocada, que solo estaba alucinando. Necesitaba a alguien que destruyera su última esperanza hasta no dejar rastro, lo que paradójicamente le traería un alivio imposible. Su mente se dirigió inmediatamente a Bruna, su amiga de la clase de yoga. Iria recordaba perfectamente que Bruna se había mudado hacía poco. Su nueva casa, según le había contado, estaba cerca de una nueva urbanización muy de moda. Jardines de la Calma. Sí, Iria estaba segura de que Bruna había mencionado ese nombre. Con las manos temblando tanto que apenas podía pulsar los botones, Iria buscó el nombre de Bruna en sus contactos y la llamó. Rezó para que contestara. «Hola, Iria, ¿qué tal?» La voz amable de Bruna sonó al otro lado. Iria intentó hablar, pero solo pudo emitir un sollozo ahogado. Respiró hondo, tratando de reunir los restos de su compostura. «Bruna, hola, perdona que te moleste, necesito tu ayuda. Es muy importante». El tono de pánico en la voz de Iria alertó a Bruna de inmediato. «¿Qué te pasa, Iria? ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy en casa, Bruna. Por favor, sé que esto va a sonar una locura, pero ¿podrías ir a la urbanización Jardines de la Calma ahora mismo?» «A la calle del Cedro, número 12. Solo te pido que mires si mi coche, un Seat Ibiza blanco, está aparcado delante de esa casa». Iria habló rápidamente, sus palabras saliendo a borbotones. «¿Tu coche? ¿Por qué iba a estar tu coche allí? ¿No es esa la zona?» «Por favor, Bruna, no preguntes ahora. Te lo explicaré todo después. Ayúdame, solo esta vez. Mira desde lejos, que no te vean. Por favor». La voz de Iria se quebró al final. Bruna no hizo más preguntas. Podía oír la desolación en la voz de su amiga. «Vale, Iria. Voy para allá ahora mismo. Mi casa no está lejos. Tú tranquilízate, ¿eh? No te muevas de casa. Cierra la puerta con llave. Te aviso en cuanto sepa algo». La llamada terminó. Ahora venía la parte más tortuosa. La espera. Cada segundo era un corte. Iria no podía quedarse quieta. Se levantó y caminó de un lado a otro mesándose el pelo con ambas manos. Iba del salón a la cocina y de vuelta, como un animal enjaulado. Miró el reloj de la pared. Habían pasado casi 2 horas desde que Alejo se había ido. 2 horas que parecían una vida entera. Imaginó lo que Bruna estaría viendo. Escenarios salvajes pasaron por su mente. Quizás su coche no estaba allí. Quizás Alejo ya se había ido. Quizás se había equivocado de dirección. Una chispa de falsa esperanza brilló en su oscuro corazón. Rezó. Suplicó a Dios que todo fuera un ridículo malentendido. 10 minutos después, su móvil sonó. El nombre de Bruna apareció en la pantalla. El corazón de Iria pareció detenerse. Era el momento de la verdad. Conteniendo la respiración, deslizó el botón verde. «Bruna», susurró. La voz de Bruna al otro lado sonaba extraña, baja, temblorosa y llena de compasión. «Ay, Dios mío, Iria, tienes que ser fuerte, ¿vale? Escúchame con atención. Ya estoy aquí. He aparcado un poco lejos, al otro lado de la calle. Y, sí, tu Ibiza blanco está aquí,
justo delante del número 12. Las piernas de Iria cedieron. Se desplomó en el suelo, sus rodillas golpeando con fuerza las baldosas. La falsa esperanza que había brillado momentos antes se extinguió para siempre, dejando una oscuridad total. «Espera, Iria, no cuelgues», dijo Bruna rápidamente, con voz de pánico. La puerta de la casa. Se está abriendo. Sale Alejo. Dios mío, Iria. ¿Qué cara de pánico tiene? Iria solo podía escuchar, congelada. No podía hablar, no podía moverse. Se había convertido en una espectadora de primera fila del drama de la destrucción de su propia vida, con su amiga como narradora. Está ayudando a una mujer a salir de la casa. Iria, continuó Bruna, su voz cada vez más baja, como si temiera que sus palabras la hirieran. La mujer. Está muy embarazada. Tiene una barriga enorme. Camina agarrándose el vientre. Su cara es un gesto de dolor. Parece que está de parto. Iria. Cada palabra que pronunciaba Bruna era un puñal que se clavaba directamente en el corazón de Iria. Así que era verdad. Todo era verdad. No eran delirios ni paranoia. Era real. Ahora Alejo le está abriendo la puerta de tu coche. La del copiloto. La está ayudando a entrar con muchísimo cuidado, susurró Bruna. Y ahora coge una bolsa de dentro de la casa. Parece una bolsa de bebé. La está poniendo en el asiento trasero. En el asiento trasero de tu coche, Iria. Iria cerró los ojos con fuerza. Podía visualizarlo con claridad. Su marido, cuya espalda solía abrazar, ahora cuidaba a otra mujer con una ternura infinita dentro de su coche, en el asiento donde ella solía sentarse. La escena imaginaria era tan dolorosa que sintió náuseas. Se está metiendo en el asiento del conductor. Está arrancando el motor. Se van, Iria. Parece que van al hospital. El mundo de Iria se vino abajo. Ya no estaba agrietado o roto, sino completamente pulverizado. Ya no había negación ni esperanza. Solo quedaba la verdad, desnuda y brutal. Su marido no solo la había engañado, había dejado embarazada a su amante. Y hoy, usando el coche de su esposa como vehículo y el nombre de su madre como coartada, iba a llevar a esa amante a dar a luz a su hijo. El nivel de esta traición era tan profundo, tan complejo, tan vil, que Iria ya no podía comprenderlo. No era una simple infidelidad física, era la destrucción total de todo lo que habían construido juntos. Sus 7 años de matrimonio se sentían como una broma larga y dolorosa. Iria, ¿sigues ahí? Háblame, por favor. Voy a tu casa ahora mismo, ¿vale? La voz de pánico de Bruna sonaba lejana, pero Iria no respondió. No podía. Solo pudo emitir un extraño sonido ronco de su garganta, un sonido de puro dolor que ni siquiera parecía humano. Dejó caer el móvil. El llanto que había estado conteniendo estalló sin control. Lloró desconsoladamente, golpeándose el pecho que se sentía tan oprimido, como si esperara poder expulsar ese dolor insoportable. La casa silenciosa se llenó con el sonido de su llanto desolado. El sonido de una mujer cuyo mundo acababa de terminar. Ese llanto no duró mucho. En medio de los escombros de su corazón destrozado, mientras Iria sollozaba en el frío suelo, algo más comenzó a surgir. La sensación comenzó como una pequeña chispa en el fondo de su alma. Una brasa que se negaba a apagarse a pesar de haber sido empapada por una tormenta de lágrimas. Esa brasa era la ira. No una ira explosiva y ciega, sino una ira fría, silenciosa y afilada como la punta de un puñal de hielo. Esa ira consumió los últimos restos de su tristeza. Dejó de llorar. Sus sollozos cesaron, reemplazados por respiraciones profundas y regulares. Se levantó lentamente del suelo. Sus articulaciones se sentían rígidas. Fue al baño, evitando el espejo que reflejaría la imagen de una mujer rota. Se lavó la cara con agua fría una y otra vez, hasta que los restos de las lágrimas y la hinchazón desaparecieron de sus ojos, reemplazados por una mirada dura y calculadora. Cuando ahora se miró al espejo, ya no vio a una víctima. La mujer que le devolvía la mirada desde el espejo tenía unos ojos diferentes. Ojos que antes estaban llenos de amor y confianza ahora estaban vacíos de todo eso, y en su oscura profundidad, el fuego de la venganza se había encendido. Alejo había destruido a su esposa, pero sin darse cuenta, había creado algo más, algo mucho más fuerte y mucho más peligroso. Iria no iba a llamar a Alejo para insultarle, no le enviaría mensajes llenos de maldiciones, no correría a casa de sus padres llorando. Todas esas eran las reacciones esperadas, las reacciones de una mujer débil y herida. Y Iria, en ese momento, decidió que había terminado de ser débil. Había terminado de ser herida. Iba a actuar. Iba a hacer algo que ellos nunca podrían haber imaginado. Su mente,
antes caótica, ahora funcionaba con una claridad extraordinaria. ¿Cuál era el mayor activo que Alejo había usado en su traición hoy? ¿Cuál era el símbolo más tangible de su humillación? El coche. Su vehículo, su espacio personal, el fruto de su trabajo, había sido profanado, utilizado como herramienta para facilitar su infidelidad. El coche era el escenario donde se representaba el último acto de esta farsa podrida, y Iria decidió que iba a recuperar ese escenario. No solo recuperaría su coche, recuperaría su poder, su dignidad. Los dejaría exactamente como ellos la habían dejado a ella, abandonados e indefensos. Con una mano ahora increíblemente firme, cogió su móvil. Volvió a abrir la aplicación de rastreo. El pequeño punto azul seguía moviéndose, alejándose de la urbanización de Zaira. Iria vio los nombres de las calles que recorría. El destino estaba claro ahora. El coche se dirigía directamente a la Maternidad Santa Gema, un conocido hospital materno-infantil de la ciudad. Su ruta estaba claramente trazada en la pantalla, una línea azul digital que mostraba el camino hacia la cima de su traición. Iria ahora tenía un objetivo, una ruta y un destino. Sabía dónde estaban y sabía a dónde iban. Ahora solo necesitaba una forma de llegar allí antes. Ya no tenía coche, pero eso no importaba. Tenía un móvil y algo de dinero en la cartera. Abrió una aplicación de BTC. Su cerebro escaneó el mapa, buscando la ruta más rápida. Alejo tomaría la avenida principal, que a esas horas seguramente estaría algo congestionada. Pero Iria conocía otras calles, atajos, callejuelas que podían acortar significativamente el tiempo de viaje. No los interceptaría en el hospital. Eso era demasiado fácil, demasiado privado. Quería hacerlo en un lugar público. En la calle, donde no pudieran huir ni esconderse. Fijó el punto de recogida delante de su casa y el punto de destino en un cruce con semáforos que sabía que Alejo tendría que pasar, a unos 2 kilómetros antes del hospital. Un cruce bastante concurrido, donde los coches reducirían la velocidad y se detendrían. El lugar perfecto para un drama. La aplicación le notificó que un conductor había aceptado su solicitud y llegaría en 3 minutos. Usó esos 3 minutos para prepararse. Ya no le importaba su aspecto desaliñado. Simplemente cogió su cartera y el móvil. No se cambió de ropa. El vestido de casa que llevaba se convirtió en su uniforme de batalla, simbolizando que había sido atacada dentro de su propia fortaleza. Cuando salió por la puerta principal y la cerró con llave, sintió como si estuviera dejando atrás una vida antigua. La mujer que cerró esa puerta no era la misma que, unas horas antes, le había entregado ingenuamente las llaves de su coche a su marido. Un pequeño coche plateado se detuvo frente a ella. Iria se metió rápidamente en el asiento trasero. ¿Para la señora Iria?, preguntó el conductor, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable. Sí, soy yo, respondió Iria secamente. Su voz era plana y fría. Muy bien, pues vamos al cruce de la Maternidad Santa Gema, ¿no? Por la avenida principal para llegar antes. No le cortó Iria, con rapidez y firmeza. Siga mis instrucciones. Gire a la izquierda en la siguiente, entre en la calle de los Naranjos. Conozco un atajo. Tengo mucha prisa. Le pagaré el triple de la tarifa. El conductor se sorprendió un poco por el tono autoritario de Iria, pero la oferta de dinero extra le hizo aceptar de inmediato. Como usted diga, señora. Pues vamos a pisarle un poco, ¿de acuerdo? Por favor. Cuanto más rápido, mejor, respondió Iria. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del móvil que tenía en la mano. El viaje pareció una escena de una película de acción. El conductor, que probablemente pensaba que Iria llegaba tarde a un vuelo o a una reunión importante, maniobró hábilmente su coche por callejuelas estrechas y rutas alternativas que Iria le indicaba. Mientras tanto, Iria no dejaba de vigilar el movimiento de los 2 puntos en su mapa, el del coche que la llevaba y el punto azul de su coche, conducido por Alejo. La distancia entre ellos se reducía. Iria podía sentir la adrenalina bombeando por todo su cuerpo. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por anticipación. Estaba en camino de enfrentarse a la batalla más grande de su vida. Mantuvo su respiración bajo control, enfocando toda su ira en un único punto de energía contenida. En su mente, ensayaba las palabras que diría. No habría gritos, no habría insultos, solo habría una frialdad categórica y una decisión final e irrevocable. Ya estamos cerca, señora. El cruce está ahí delante, dijo el conductor, sacando a Iria de su concentración. Iria levantó la cabeza. Vio los semáforos en rojo en el cruce frente a ellos. Y en el carril de al lado, varios coches más atrás, lo vio. Un Seat Ibiza blanco que conocía demasiado bien. Es ese coche. Es ese, dijo Iria, su voz temblando por la adrenalina. El Ibiza blanco del carril derecho.
Cuando el semáforo se ponga en verde, adelántelo y párese justo delante. Ciérrele el paso. El conductor tragó saliva, visiblemente dubitativo. Pero señora, eso es muy peligroso. Nos pueden dar por detrás. Iria no lo miró. Sus ojos estaban fijos en el coche blanco. Hágalo. Es un asunto de vida o muerte. Yo asumo toda la responsabilidad. La determinación y el aura glacial que emanaba Iria hicieron que el conductor no se atreviera a discutir más. Asintió con la cabeza, nervioso. De acuerdo, señora. Agárrese fuerte. El semáforo cambió a verde. Era el momento. Iria sintió cómo el coche aceleraba, adelantando a varios vehículos, y, con una maniobra brusca y sorprendente, giró a la derecha y se detuvo en seco, cruzado, cortando el paso al Seat Ibiza blanco a la perfección. La transformación de Iria se había completado. Ya no era una esposa afligida, era una fuerza de la naturaleza a punto de desatarse. El chirrido de los neumáticos contra el asfalto fue ensordecedor, seguido de un coro de bocinazos de los coches de detrás. El conductor había cumplido su misión a la perfección. El Seat Ibiza blanco frenó en seco, a escasos centímetros del parachoques del VTC. Se creó un pequeño caos en medio de la concurrida avenida. Pero para Iria, el mundo a su alrededor pareció enmudecer. Lo único en lo que podía concentrarse era en el coche blanco que tenía delante. Antes de que el conductor pudiera volverse para preguntar, Iria ya había abierto la puerta. Lanzó varios billetes de 50 euros al asiento delantero, mucho más de lo que costaba el viaje. Gracias, dijo sin mirar atrás, y cerró la puerta de un portazo. Se quedó de pie un instante en medio de la calzada, dejando que el viento le agitara el pelo y el rostro. Otros conductores redujeron la velocidad, algunos bajando las ventanillas, curiosos por ver qué drama se estaba desarrollando. A Iria no le importaban. Con paso firme y deliberado, caminó hacia el lado del conductor de su coche. A través del parabrisas, pudo ver el rostro de Alejo. Un rostro que unas horas antes estaba lleno de un pánico falso, ahora estaba lleno de una confusión genuina que rápidamente se transformó en horror al reconocer quién era la mujer que se dirigía hacia él. Sus ojos se abrieron como platos. Su boca se entreabrió. A su lado, Iria pudo vislumbrar el pálido rostro de Zaira. Su frente estaba sudorosa, sus ojos cerrados, ajena a lo que sucedía fuera del mundo seguro y secreto que habían creado dentro de ese coche, un mundo que estaba a punto de ser destruido. Iria llegó a la puerta del conductor. No golpeó el cristal. No gritó. Simplemente se quedó allí, mirando directamente a los ojos de Alejo con una expresión que él nunca había visto en su vida. Una mirada fría, vacía e implacable. Alejo pareció balbucear. Sus manos se movían nerviosas sobre el volante. Viendo que Alejo permanecía paralizado, Iria perdió la paciencia. Con un movimiento rápido, tiró de la manilla y abrió la puerta bruscamente. El ruido del tráfico irrumpió en el silencioso habitáculo del coche, trayendo consigo la cruda realidad. Zaira se sobresaltó y abrió los ojos. Gimió de dolor cuando llegó otra contracción, y fue entonces cuando vio a Iria de pie junto al coche. Sus ojos, llenos de dolor, ahora se abrieron de par en par por el terror. ¡Ay, Iria! Alejo finalmente logró articular un sonido, aunque sonó como un chillido. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? Iria no respondió a su pregunta. No le interesaban los detalles técnicos. Solo le interesaba una cosa. Baja, ordenó. Su voz no era alta, pero sonó tan afilada y pesada que cortó todos los demás sonidos a su alrededor. No era una petición, era un ultimátum. Alejo tragó saliva, parecía aterrorizado. Miró de reojo a Zaira, que había empezado a sollozar, y luego de nuevo a Iria. Iria, escúchame. Puedo explicarlo todo. No es lo que parece. Una sonrisa cínica y escalofriante se dibujó en los labios de Iria. ¿Que no es lo que parece? Repitió, su tono lleno de desprecio. Así que no estoy viendo cómo llevas a tu amante embarazada en mi coche después de haberme mentido diciendo que tu madre se estaba muriendo. ¿Es eso? El rostro de Alejo se volvió ceniciento. Se quedó sin palabras. Jaque mate. He dicho que bajes y se oiría de nuevo, esta vez con un énfasis peligroso. Viendo a su marido indefenso, Zaira intentó intervenir. Señora, por favor, gimió, agarrándose el vientre. Voy a dar a luz. Me duele mucho. Por favor, ahora no. Iria finalmente dirigió su mirada hacia Zaira, una mirada tan fría que podría congelar el fuego. Cuando te acostabas con mi marido, ¿pensaste en mis sentimientos? Cuando tu vientre crecía con su hijo, ¿pensaste alguna vez en parar? No me pidas piedad ahora, porque no me queda ni una pizca para ti. Después de eso, Iria ignoró a Zaira. Su atención volvió a Alejo. Viendo que él todavía dudaba, Iria no esperó más.
Estiró la mano, pasando por encima del cuerpo de Alejo, y giró la llave de contacto hasta que el motor del coche se apagó de golpe. En el repentino silencio, sacó la llave. Su movimiento fue rápido e inesperado. Sostuvo la llave frente a la cara de Alejo. El llavero, una pequeña muñeca que ella le había regalado en su 5º aniversario de boda, se balanceaba en el aire. «Este es mi coche», dijo, pronunciando cada palabra con un énfasis claro y firme. «Lo pediste prestado con la excusa de llevar a tu madre enferma al hospital. La mentira más asquerosa que he oído en mi vida». Su mirada pasó del rostro aterrorizado de Alejo al rostro de Zaira, bañado en lágrimas. Resulta, continuó, su voz elevándose ligeramente, lo suficientemente alto como para que la oyeran los curiosos del coche de al lado, que estabas usando mi coche para llevar a esta mujer a dar a luz. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran, que la vergüenza quemara el rostro de Alejo. Luego pronunció su última frase, la frase que los perseguiría para siempre. «Ahora, por favor, bajad los dos de mi coche. Buscad un taxi, llamad a un Cabify o tenedlo aquí mismo, en mitad de la calle. Me da igual». Con una fuerza que no sabía que poseía, Iria tiró del brazo de Alejo, forzándolo a salir del asiento del conductor. Alejo, todavía en shock, solo pudo obedecer, tropezando con sus propios pies al bajar al asfalto caliente. La gente de alrededor empezó a sacar sus móviles, grabando la escena. «Alejo, ayúdame, por favor. Me duele mucho la barriga», gritó Zaira desde dentro del coche, su llanto cada vez más fuerte. Alejo parecía perdido, dividido entre la vergüenza, el miedo a Iria y el pánico por el estado de Zaira. Miró a Iria con desesperación. «Iria, por favor». Pero Iria ya no lo veía. Los ignoró a ambos como si fueran basura en la carretera. Con la espalda recta, rodeó el coche y se metió en el asiento del conductor, que aún estaba caliente por el cuerpo del traidor. Metió la llave y arrancó el motor, que rugió al instante, como si compartiera la furia de su dueña. No miró a un lado, donde Alejo golpeaba frenéticamente la ventanilla. No miró por el retrovisor, donde podía ver la imagen de su marido y su amante abandonados en medio del tráfico. Solo miró hacia adelante. Pisó el acelerador, tocó el claxon para abrirse paso y giró el volante con firmeza. El coche avanzó, dejando atrás el caos, dejando atrás su pasado, dejando atrás al hombre que le había destrozado el corazón. Dentro del coche, Iria no lloró. Se sentía vacía, pero también completa. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Había recuperado su coche, y con él, había recuperado su vida. Iria siguió conduciendo. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que seguir avanzando, lejos del cruce que había sido testigo de la destrucción de su matrimonio. Conducía a una velocidad constante, sus manos aferradas al volante con tal fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Su mirada estaba fija en el frente, pasando por docenas de coches y edificios que se desvanecían como una acuarela borrosa. La adrenalina, que antes había inundado su cuerpo como combustible para cohetes, comenzó a agotarse, dejando un frío vacío en su pecho. A varios kilómetros de distancia, en una calle más tranquila, la fuerza que la había sostenido se derrumbó de repente. Aparcó el coche bajo la sombra de un árbol frondoso. El motor seguía en marcha, pero Iria ya no podía moverse. El silencio dentro del coche era ensordecedor. Miró sus manos, que aún temblaban sobre el volante. Las mismas manos que usaba para preparar el desayuno de Alejo, para planchar sus camisas, para abrazarlo. Las manos que acababa de usar para arrebatarle las llaves y echarlo de su vida. Fue entonces cuando sus defensas se rompieron. El sollozo que brotó de su boca no fue el lamento de una víctima. Fue un rugido, un sonido primitivo que surgió de lo más profundo de su alma, arrastrando consigo 7 años de amor, confianza, esperanza y la traición que acababa de ser demolida. Golpeó el volante, desahogando toda la ira y el dolor que ya no podía contener. Sus lágrimas corrían libremente, mojando sus mejillas y su blusa. Pero no le importaba. Dentro de su coche, su fortaleza personal, se permitió romperse en 1000 pedazos. Lloró por su matrimonio muerto. Lloró por sí misma, por haber sido tan ciega. Lloró por el futuro que le habían robado. Después de un rato, su llanto amainó, dejando solo sollozos dolorosos y un cansancio extremo. Se sentía vacía, completamente vacía. No podía volver a casa. Esa casa ya no era su hogar, era un museo que exhibía los artefactos de las mentiras de Alejo. Tampoco estaba preparada para enfrentarse a sus padres. No podía soportar ver la compasión en sus ojos ni responder a sus preguntas. Necesitaba un lugar seguro, un lugar donde pudiera respirar sin sentirse asfixiada. Solo un nombre acudió a su mente. Cogió su móvil con las pocas fuerzas que le quedaban.
Tenía docenas de llamadas perdidas y mensajes de Bruna. Le devolvió la llamada. Iria, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Estás bien? La voz preocupada de Bruna la recibió al instante. Bruna. La voz de Iria era ronca y quebrada. Necesito un sitio. Estoy en camino. Voy a tu casa ahora. Por supuesto, Iria. Ven. Estoy en casa. No me moveré de aquí. Conduce con cuidado, ¿vale? Despacio. Te espero en la puerta. Escuchar la voz tranquilizadora de su amiga le quitó un poco de peso de encima. Arrancó de nuevo el coche y condujo lentamente hacia la casa de Bruna, el único puerto seguro en medio de la tormenta. Cuando llegó, Bruna ya la esperaba en el porche con una cara de profunda preocupación. En cuanto Iria salió del coche, no pudo más. Sus piernas flaquearon y se derrumbó en los brazos de su amiga. Bruna la abrazó con fuerza, dejándola derramar el resto de sus lágrimas en su hombro sin decir una palabra. Dentro de la casa de Bruna, Iria se sentó en el sofá con la mirada perdida. Bruna le puso una taza de té caliente delante y se sentó a su lado en silencio, dándole espacio para respirar. Fue entonces cuando el móvil de Iria, que estaba sobre la mesa, empezó a vibrar sin parar. En la pantalla, el nombre Alejo aparecía una y otra vez. Llamadas telefónicas intercaladas con una avalancha de notificaciones de mensajes. La vibración del teléfono era molesta, como una extensión del caos que Alejo había creado. Iria solo lo miraba con ojos vidriosos. ¿Quieres que lo apague?, ofreció Bruna en voz baja. Iria negó con la cabeza. Una curiosidad morbosa la empujó a leer los mensajes. Desbloqueó la pantalla. Los primeros mensajes estaban llenos de ira y maldiciones. ¿Te has vuelto loca, Iria? ¿Qué has hecho? ¿Quieres humillarme a propósito? Nunca te perdonaré esto. Que te quede claro. Iria los leyó sin expresión. Ya no sentía dolor, solo asco. Luego, el tono de los mensajes cambió. La ira fue reemplazada por un pánico desesperado. Iria, por favor, coge el teléfono. Es una emergencia. A Zaira le duele mucho. No consigo un taxi. Vuelve, Iria. Te lo suplico. ¿No tienes corazón? ¿Y si le pasa algo al bebé? Es un niño inocente. Iria. Iria, te lo ruego, por todos nuestros recuerdos, por favor. Leer las palabras nuestros recuerdos le revolvió el estómago. ¿A qué recuerdos se refería Alejo? ¿A los recuerdos de cuando acariciaba en secreto el vientre de otra mujer? ¿A los recuerdos de cuando planeaba la mentira sobre su madre? Ya basta, dijo Bruna con firmeza, al ver el rostro cada vez más pálido de Iria. No tienes por qué leer esta basura. No le debes nada. Ahora, dame tu móvil. Iria le entregó el móvil sin protestar. Bruna rápidamente hizo unos toques en la pantalla. Abrió el contacto de Alejo y, sin dudarlo, pulsó el botón de bloquear. Al instante, las vibraciones cesaron. El silencio que siguió fue un alivio inmenso, como si una pesada puerta de acero se hubiera cerrado, protegiendo a Iria de todo el terror y la manipulación de Alejo. Fue el primer paso, un paso pequeño, pero que se sintió enorme. Iria respiró hondo, sintiendo un ligero alivio. La tormenta ahí fuera podía seguir rugiendo. Alejo y sus problemas seguían existiendo, pero dentro de esa habitación, por ahora, estaba a salvo. Bruna le devolvió el móvil. Solo por un tiempo, dijo suavemente. Hasta que estés preparada. Ahora tenemos que pensar en otras cosas. La miró con seriedad. Iria, no quiero presionarte, pero sea lo que sea que decidas hacer, necesitas ayuda profesional, necesitas protección legal. Conozco a una abogada, una mujer fantástica, muy dura. Se llama Berta. Lleva muchos casos de divorcio como este. ¿Quieres que la llame por ti? Aunque solo sea para una primera consulta. Abogada. Divorcio. Las palabras sonaban tan definitivas, tan reales. Pero Iria sabía que Bruna tenía razón. Esta guerra acababa de empezar. La confrontación en la calle había sido solo la primera batalla. Necesitaba armas. Necesitaba un escudo. Iria miró a su amiga y por primera vez ese día asintió con convicción. Sí, susurró, llámala. Bruna sonrió levemente, una sonrisa de apoyo. Se levantó y fue a un rincón de la habitación para llamar, dándole a Iria privacidad. Iria se quedó sola, mirando el té que se enfriaba frente a ella. La tormenta en su corazón no había amainado, pero ya no la enfrentaba sola. Tenía a su amiga a su lado y pronto tendría a una experta legal luchando por ella. Una frágil calma comenzó a envolverla. Una calma antes de la tormenta mucho mayor que estaba por venir. Las siguientes horas en casa de Bruna fueron como estar dentro de una burbuja de tranquilidad. Fuera, Iria sabía que el mundo estaba en llamas, pero dentro de la casa de su amiga estaba a salvo de ese fuego. Consiguió dormir una hora, un sueño inquieto y lleno de pesadillas, pero suficiente para recuperar un poco de energía. Cuando se despertó,
Bruna le había preparado algo de comer, obligándola a tragar aunque no tuviera apetito. Fue entonces cuando Iria supo que no podía posponer más lo más difícil. Tenía que llamar a sus padres. Les debía una explicación. Respiró hondo, preparándose para escuchar la decepción en sus voces, para responder a las preguntas que reabrirían sus heridas. Marcó el número de su madre. Al segundo tono, contestó. Hola, cariño, ¿dónde estás? Te hemos estado llamando y no contestabas. Hola, mamá. La voz de Iria tembló. Estoy en casa de Bruna. Su madre supo al instante que algo iba mal por el tono de su hija. ¿Qué te pasa, hija? ¿Por qué tienes esa voz? ¿Has discutido con Alejo? Y Iria se lo contó todo. Sus palabras salieron entrecortadas, salpicadas de sollozos que intentaba contener. Le contó la mentira de Alejo esa mañana, el GPS del coche, la mujer llamada Zaira, su embarazo y, finalmente, cómo los había interceptado en la calle. Al otro lado del teléfono, se hizo un pesado silencio. Iria podía oír la respiración entrecortada de su madre. Luego, lo que escuchó no fue decepción, sino el llanto contenido de su madre. Dios mío, hija mía, susurró su madre, su voz cargada de dolor. ¿Por qué te has guardado todo esto tú sola? ¿Por qué no se lo has contado a tu madre? Entonces Iria escuchó la voz firme de su padre tomando el teléfono. Iria, escucha a tu padre. No has hecho nada malo. Has hecho lo correcto al defenderte. Ahora no te muevas de ahí. Mamá y yo vamos a recogerte a casa de Bruna ahora mismo. La conversación fue breve, pero le dio a Iria la fuerza que necesitaba. No estaba sola. Las paredes de su matrimonio se habían derrumbado, pero los cimientos de su familia seguían firmes para sostenerla. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, en un hospital aséptico, Alejo se enfrentaba a su propio infierno. Después del drama en la calle, en un estado de pánico y humillado públicamente, finalmente consiguió un taxi. Zaira dio a luz a un niño poco después de llegar al hospital, pero no había felicidad. Solo había un ambiente tenso, una factura de hospital desorbitada y la mirada fría de Zaira, que ahora no lo veía como un héroe, sino como un inepto que los había puesto en ridículo. Sin dinero y sin opciones, Alejo supo que tenía que hacer la llamada que más temía, tenía que llamar a sus padres. Ya no podía mentir. Marcó el número de su madre, con las manos y la voz temblorosas. Hola, mamá. Hola, Alejo. ¿Dónde estás? Dijiste que estaba enferma. ¿Por qué no has llegado? Yo estoy perfectamente, respondió su madre con tono alegre, ajena a la tormenta que se avecinaba. Y Alejo confesó. Con una voz que parecía el susurro de un moribundo, le contó la verdad. Le habló de Zaira, del bebé recién nacido, de la mentira en la que había usado el nombre de su madre y de cómo Iria los había interceptado. El silencio al otro lado del teléfono fue diferente al de la llamada de Iria. Fue un silencio gélido, el silencio antes de la explosión. Luego su madre habló. Su voz ya no era cálida, sino que temblaba de una ira inmensa. ¿Qué has dicho? ¿Has usado el nombre de tu madre para encubrir tu adulterio? Alejo, ¿me has usado como escudo para tu pecado? ¿Dónde tienes la cabeza, hijo? Has manchado el nombre de esta familia. Alejo solo pudo escuchar en silencio los reproches de su madre. Luego su padre cogió el teléfono, y sus palabras fueron más cortas, pero igual de hirientes. No vuelvas a casa, no queremos verte, arregla tus problemas tú solo. Y colgaron. Las defensas de Alejo se derrumbaron. Abandonado por su esposa y ahora repudiado por su propia familia, se sentó abatido en una silla de la sala de espera del frío pasillo del hospital, solo, enfrentando las consecuencias de sus actos. Poco después, sonó el teléfono en casa de los padres de Iria. Lo cogió su padre. Al otro lado estaba el padre de Alejo. Se produjo una conversación incómoda y cargada de emoción entre los dos cabezas de familia. El padre de Alejo, con voz grave y avergonzada, se disculpó profusamente por el comportamiento de su hijo. Prometió que se aseguraría de que Alejo asumiera su responsabilidad. Pero el padre de Iria ya no podía aceptar disculpas. Ya no hay nada de qué hablar, dijo con un tono frío y definitivo. Mi hija ya ha sufrido bastante. Lo único que queremos ahora es un divorcio lo más rápido posible. Por favor, asegúrese de que su hijo no vuelva a molestar a mi hija nunca más. El último muro que conectaba a las dos familias se derrumbó por completo, convirtiéndose en un abismo que nunca más podría ser salvado. La noticia se extendió rápidamente entre la familia. Algunos parientes intentaron contactar con Iria para ofrecerle su apoyo, mientras que otros comenzaron a susurrar, difundiendo su propia versión de la historia. Incluso un video amateur del incidente en el cruce empezó a circular por los grupos de WhatsApp, con narraciones adornadas. Cuando los padres de Iria llegaron a casa de Bruna, no hablaron mucho. Su madre abrazó a Iria con fuerza, un abrazo que transmitía toda su fuerza y amor. Su padre solo le acarició la cabeza suavemente,
pero su mirada mostraba una furia ardiente hacia el hombre que había herido a su única hija. Llevaron a Iria a su casa de la infancia. Al entrar en su antigua habitación, llena de recuerdos de su adolescencia, sintió como si volviera al punto de partida. Su matrimonio había terminado, su vida estaba destrozada. Pero en medio de todo el derrumbe, no estaba sola. Rodeada del amor incondicional de su familia, Iria supo que podría superarlo. La tormenta había destruido la casa que había construido, pero todavía tenía cimientos sólidos para reconstruir desde cero. Al día siguiente, el mundo se sentía diferente. El sol salió como siempre, proyectando la misma luz dorada, pero para Iria, esa luz parecía más nítida, iluminando cada rincón de su vida ahora destrozada. Se despertó en su habitación de la infancia, entre pósters viejos y pilas de libros. Por un momento, se sintió como una adolescente de nuevo, como si sus 7 años de matrimonio hubieran sido solo un largo sueño que acababa de terminar. Sin embargo, un dolor sordo en el pecho la devolvió rápidamente a la realidad. Ese día fue el comienzo de una guerra. Ya no una guerra emocional llena de lágrimas, sino una guerra fría y sistemática. Una guerra legal. Acompañada por su padre, con el rostro serio, y su madre, que no dejaba de apretarle la mano, Iria se reunió con Berta, la abogada que Bruna le había recomendado. Berta era una mujer de unos 40 y tantos años, con una mirada penetrante y una forma de hablar directa. No ofreció simpatía excesiva. Ofreció algo mucho más valioso: estrategia. En su despacho ordenado, lleno de libros de derecho, Iria volvió a contar su historia, esta vez sin lágrimas. Lo relató con una voz plana y controlada, mencionando cada detalle, cada mentira, cada prueba, como si estuviera informando de un incidente en lugar de narrar la destrucción de su vida. Berta escuchó atentamente, tomando notas de vez en cuando. «Nuestras pruebas son muy sólidas», señora Iria dijo cuando terminó. «Traición, abandono emocional, humillación pública y adulterio con resultado de un hijo. Lo tenemos todo. Solo quiero que esto acabe rápido», susurró Iria. «Quiero borrar su nombre de mi vida». «Lo entiendo», dijo Berta. «Y lo haremos. Pero no nos precipitaremos. Nos aseguraremos de que obtenga todo lo que le corresponde por derecho. El coche está a su nombre, así que eso está a salvo. ¿La casa en la que vivían es un bien ganancial?». Iria negó con la cabeza. «La casa es una herencia de mi abuelo. Me la dio antes de casarme». El rostro de Berta mostró un ligero alivio. «Excelentes noticias. Nuestra posición es aún más fuerte». Y así comenzó el proceso. Iria, con la ayuda de Bruna y su padre, reunió cada fragmento de prueba de la traición de Alejo. Imprimieron el historial de viaje de la aplicación GPS, que mostraba claramente la ruta desde su casa hasta la de Zaira y luego hacia la maternidad. Recopilaron capturas de pantalla del perfil de Zaira, las fotos de su vientre y los comentarios de felicitación de sus amigos. Bruna redactó su declaración como testigo presencial. Incluso el video viral, que al principio le había resultado tan humillante a Iria, se convirtió en una de sus pruebas más sólidas. Mostraba sin tapujos la confrontación, el pánico de Alejo y a Iria tomando el control de su coche con firmeza. Cada vez que tenía que revisar esas pruebas, sentía como si estuviera hurgando en una herida que apenas comenzaba a cicatrizar. Pero cada vez sentía que su ira se reavivaba, dándole la fuerza para seguir adelante. Ya no se trataba de venganza, se trataba de justicia, de asegurarse de que el hombre que la había pisoteado no se saliera con la suya. La demanda de divorcio se presentó oficialmente. La citación del juzgado fue enviada a la dirección de Alejo, que ahora, al parecer, vivía de alquiler en un pequeño apartamento cerca de la casa de Zaira. Fue entonces cuando Alejo se dio cuenta de que Iria no estaba bromeando. Y entonces comenzó el verdadero acoso. Al descubrir que su número estaba bloqueado, Alejo empezó a usar otros medios para contactarla. Llamaba al teléfono fijo de sus padres, enviaba correos electrónicos e incluso intentó contactarla por redes sociales con perfiles falsos. Sus mensajes variaban. A veces suplicaba rememorando sus buenos tiempos, prometiendo dejar a Zaira y al bebé si Iria lo perdonaba. Otras veces se enfurecía, acusándola de ser cruel y despiadada, culpándola de todo el desastre. «Has destruido mi vida, Iria», escribió en un largo correo. «Perdí mi trabajo porque el video se hizo viral. Mi familia me ha dado la espalda, todo por tu ego». Iria leyó ese correo una sola vez y lo borró. Ya no sentía nada. Las palabras de Alejo ya no tenían poder para herirla. Ahora lo veía como una figura patética, un hombre débil incapaz de asumir la responsabilidad de sus actos, siempre buscando a alguien a quien culpar. La primera vista fue el momento más tenso. Iria, flanqueada por Berta y su padre, entró en la sala del tribunal, que se sentía fría e impersonal. Vio a Alejo sentado al otro lado, con su abogado. Su aspecto era muy diferente. Estaba más delgado,
su rostro demacrado, y la confianza que antes irradiaba su mirada había sido reemplazada por la desesperación. Cuando sus ojos se cruzaron por una fracción de segundo, Iria no sintió odio ni pena, no sintió nada. Ese hombre era ahora un completo extraño para ella. El juicio fue reñido. La defensa de Alejo intentó por todos los medios tergiversar los hechos. Acusaron a Iria de ser una esposa celosa y posesiva, cuya acción en la carretera fue una reacción exagerada y peligrosa. Incluso, intentaron reclamar parte de la casa heredada de Iria, alegando que Alejo había pagado una pequeña reforma años atrás. Pero Berta desmontó cada uno de sus argumentos con pruebas irrefutables. Mostró los registros del GPS, las fotos de las redes sociales y presentó a Bruna como testigo. El clímax fue cuando se proyectó el video amateur en la sala. Todos guardaron silencio, viendo cómo el drama se desarrollaba de nuevo en la pantalla. Alejo solo pudo bajar la cabeza, consumido por la vergüenza. Pasaron los meses. El proceso agotó la energía y las emociones de Iria. Había días en los que se sentía exhausta y quería rendirse. Pero cada vez que flaqueaba, recordaba la mentira de Alejo sobre su madre. Ese recuerdo siempre era suficiente para volver a ponerla en pie. Su familia y Bruna fueron sus pilares, apoyándola, acompañándola a cada vista y dándole ánimos cuando se sentía caer. Alejo, por otro lado, se hundía cada vez más. Sin el apoyo familiar y habiendo perdido su trabajo, tenía dificultades económicas para mantener a Zaira y a su bebé. Su relación con Zaira también se deterioró. El amor que antes parecía tan ardiente se desvaneció bajo la presión de la vida, las culpas mutuas y el arrepentimiento. Zaira, que una vez vio a Alejo como un hombre estable y prometedor, ahora lo veía como un fracasado que la había arrastrado a sus problemas. Finalmente llegó el día del veredicto. Iria se sentó en la sala, con el corazón latiéndole con fuerza. El juez leyó sus consideraciones, mencionando una por una las pruebas presentadas. Y entonces, el esperado golpe del mazo sonó 3 veces. Su eco resonó en toda la sala, marcando el final de un capítulo de su vida. La demanda de divorcio de Iria fue concedida en su totalidad. La custodia del niño, que ella nunca quiso, recayó por completo en Zaira y Alejo. La reclamación de Alejo sobre la casa fue desestimada de plano. El coche fue reafirmado legalmente como propiedad de Iria. Alejo fue incluso condenado a pagarle una suma de dinero como compensación por daños morales. Al salir del juzgado, Iria sintió que le quitaban un peso enorme de los hombros. Respiró hondo el aire de la tarde. El aire se sentía limpio y fresco. El camino hacia la libertad había sido largo, doloroso y agotador. Pero al final del camino lo había logrado. Había luchado y había ganado. Era libre. La libertad se sintió extraña al principio. Después de años viviendo con la rutina de una esposa, Iria tuvo que reaprender a vivir sola. El silencio en la casa de su abuelo, donde ahora vivía de nuevo, era ensordecedor. Ya no había el sonido del televisor que encendía Alejo, ni sus platos sucios del desayuno en el fregadero. Solo estaba ella y el eco de sus propios pasos. Hubo noches en las que la soledad era punzante y se sentaba al borde de la cama a llorar en silencio. No por extrañar a Alejo, sino por lamentar los años perdidos, la confianza que había depositado en la persona equivocada. Se dio cuenta de que la curación no es una línea recta. Había días buenos, en los que se sentía fuerte y llena de esperanza, y días malos, en los que las sombras del pasado volvían para atormentarla. Pero Iria no se dejó hundir en la tristeza. Sabía que tenía que seguir adelante. Empezó con cosas pequeñas, reorganizó todos los muebles de la casa, deshaciéndose de todo lo que le recordaba a Alejo. Pintó las paredes de su habitación de un relajante azul marino. Volvió a llenar las macetas de la terraza con plantas nuevas. Poco a poco, transformó la casa que había sido testigo de su tristeza en un pequeño palacio que reflejaba su nueva personalidad, independiente y fuerte. También se volcó en su trabajo. Como diseñadora gráfica freelance, tenía la libertad de organizar su propio tiempo. Aceptó más proyectos, volcando toda su energía y emociones en sus creaciones. Sus diseños se volvieron más audaces, más vivos, y a sus clientes les encantaban. Su trabajo no solo le proporcionaba ingresos, sino que también le devolvió la confianza en sí misma que había perdido. Era una profesional competente, una artista con talento. Su identidad ya no se definía por su estado civil. El apoyo de sus seres queridos fue inestimable. Sus padres nunca dejaron de animarla. Bruna siempre estaba ahí para acompañarla a probar un café nuevo o simplemente ver una película en casa cuando se sentía sola. Incluso se atrevió a volver a contactar con Vera, la amiga a la que había apartado por su advertencia sobre Alejo. Su reencuentro fue incómodo al principio, pero terminó con un fuerte abrazo y una sincera disculpa por parte de Iria. «Tenías razón, Vera. Debería haberte escuchado», le dijo.
Vera simplemente sonrió. Lo importante es que ahora eres libre, Iria. Y, por supuesto, estaba el coche. Su Seat Ibiza blanco. Al principio, cada vez que se subía, recordaba aquel día horrible. Recordaba el olor a pánico de Alejo y los gemidos de Zaira. Incluso pensó en venderlo. Pero luego empezó a ver el coche desde una perspectiva diferente. Ya no era un símbolo de traición. Al contrario, era el símbolo de su fuerza. Fue la herramienta que había desenmascarado la mentira de Alejo. Fue el escenario donde recuperó su dignidad. Fue el vehículo que la había llevado lejos de su oscuro pasado hacia la libertad. Empezó a cuidarlo aún mejor. Lo llevó a un centro de detallado, limpiando cada rincón hasta que no quedó rastro de malos recuerdos. Compró un ambientador nuevo con un relajante aroma a lavanda. A menudo conducía sola sin rumbo, simplemente para disfrutar de la libertad. A veces iba a la playa el fin de semana, sentada en su coche, viendo la puesta de sol, escuchando su música favorita a todo volumen. El coche se había convertido en su espacio seguro, un capullo metálico donde podía ser ella misma. Un año después de su divorcio, Iria era una persona completamente diferente. La herida de su corazón quizás nunca desaparecería del todo, pero se había convertido en una cicatriz que le recordaba la batalla que había ganado. Se volvió más sabia, más cautelosa, pero no amargada. Aún creía en el amor, pero aprendió a amarse a sí misma primero. Una tarde, mientras disfrutaba de un café, su móvil vibró. Un mensaje de Bruna. Solo contenía un enlace a una noticia local. Intrigada, lo abrió. El titular decía, presuntamente por estrés y problemas económicos, un hombre causa un altercado en el registro civil. Debajo, una foto. Un hombre siendo reducido por guardias de seguridad. Estaba desaliñado y su mirada era vacía. Era Alejo. El artículo contaba cómo Alejo, que ahora hacía trabajos esporádicos, había montado un escándalo mientras intentaba inscribir a su hijo, sintiéndose ninguneado. También mencionaba que él y su pareja, Zaira, ya no vivían juntos. Iria leyó el artículo sin emoción. Ni satisfacción, ni pena. Solo alivio. Alivio porque ese hombre ya no formaba parte de su vida. Él había elegido su camino y ahora estaba cosechando lo que había sembrado. Cerró el artículo y dejó el móvil. No quería saber más. El capítulo de Alejo en el libro de su vida estaba completamente cerrado. Miró por la ventana de la cafetería, observando el atardecer que teñía el cielo. Un nuevo amanecer había llegado a su vida. El camino por delante podía ser largo e incierto, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Sonrió, una sonrisa sincera que venía de un corazón que había sanado. Cogió las llaves de su coche de la mesa, lista para volver a su casa, a su palacio, y dar la bienvenida al mañana con una fuerza y una esperanza renovadas. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.